No sé si quieren comentar alguna cosa. En los párrafos hay planteadas palabras que, bueno, quizá eh, surjan comentarios acerca de ellas. Pueden también comentar cosas de lo que ya vimos, si quieren hacerlo, de párrafos anteriores, ahora antes de arrancar, por ejemplo. Si no, seguimos leyendo aquí. Estamos en la introducción del texto. Esta introducción que realiza un recorrido respecto a todo, personas anteriores en generaciones previas a la nuestra, de cómo se acercaron al Creador. Describe un poco esos recorridos y desde esas enseñanzas que ellos dejan, tomando de allí lo que el texto intenta transmitir para poder acercarnos también nosotros a lo superior. Hay un párrafo que se escribe en forma completa y luego se va viendo más en detalle, y en ese detalle vemos ciertas palabras que las vemos más en profundidad, para profundizar en el párrafo, para entender como más a la esencia del párrafo. Dice, y la verdad es que buscaban escalones, madregot, grados superiores, cercanas a la profecía. Y por eso nos hemos restringido, preparados nosotros mismos, un poco de hecho nosotros que deseamos merecer un poco el Espíritu Santo, esa acción de esa restricción del deseo de recibir, que es lo que genera como consecuencia que esa luz desde lo superior se revele. Todo el trabajo de acercamiento a Hashem, todo el trabajo profundo en ese sentido, que es un vínculo uno a uno con el Creador, tiene que ver con identificar cada uno en sí mismo qué cosas nos separan de Él, y comenzar a escuchar lo que está en lo más profundo de nosotros, que es nuestro ser interior, comenzar a hacerle caso cada vez más a esa parte verdadera, esa verdad que está en el comienzo de lo que es el camino de las letras y que nos va mostrando una realidad completa. No, no siempre se ve así. Al principio la realidad se ve confusa y se ve mezclada porque la persona tiene otras intenciones y porque escucha también a ese deseo de recibir. En ese sentido hay que ir escudriñando cada uno en su interior, y ese acercamiento que está mostrado aquí como escalones que cada uno debe recorrer en ese ese lugar donde se encuentra, para ser más coherente con el verdadero deseo de ese ser interior, que es el mismo deseo que el del Creador, que es un deseo de un dar puro hacia toda la creación. Para volvernos cercanos, acá menciona ese nivel de profecía. En la primera parte, o en los párrafos anteriores, se habló que en cierto momento existieron personas muy cercanas a él que eran los profetas y tenían ya una visión tan completa y verdadera de cómo funcionaba todo, que lograban conocer dentro de las circunstancias qué es lo que iba a ocurrir luego. Tenían ese nivel de comprensión, por decirlo así. Pero nosotros también estamos intentando acercarnos a Él
Acá habla de merecer un poco el Espíritu Santo, que es el segundo nivel del alma, ya atravesando lo que es el nivel de Malhut, el Nefesh, acercarnos ya a a una coherencia en todos los lugares respecto a ese acercamiento. Como es el caso de la revelación de Elías de bendita memoria, que a muchos les fue concedida, como es sabido, y como es el caso de la revelación de las almas, Neshamot, de los justos, Sadikim, como se menciona muchas veces en el libro de las correcciones, Tikkunim. Luego menciona a Elías, bueno, uno de los más grandes profetas. El nivel de Neyamá es el nivel más alto de ese ser interior. De esos 5 niveles del alma sabemos que hay 3 que uno llega a captar desde su conciencia terrenal cuando uno está en un camino de acoplamiento a las leyes constante y verdadero, que es esa intención que tenían los justos o que tienen los justos de estar en ese camino todo el tiempo. No significa que siempre lo logren, pero sí siempre lo intentan. El libro de las correcciones, Tikkun Soar, es uno de los, de las versiones del recorrido que el Zohar acerca desde la enseñanza. Algunos comentarios sobre esas palabras que surgieron en cierto momento y luego también se plantean de nuevo las mismas palabras para que cada uno pueda expresar algún concepto si quiere, y entendemos que sería bueno porque es complementario, cada uno desde su lugar, eh, en esa intención real de acercarse a Shem, va a aportar desde su ángulo algo que vaya llegando y que Él nos brinde en ese acercamiento, y eso complementa otras visiones que tienen un ángulo distinto. La palabra emet, verdad, es una cualidad de Hashem, está en su sello, la vimos en la letra Tav, al comienzo de las letras, que cuando uno en ese primer instante contempla la carencia y no hace caso a ese deseo de recibir, algo nos es revelado y esa verdad se comienza a manifestar. Los escalones, Madregot, los niveles de la escalera espiritual, la cercanía a Hashem. Cercano es un nombre del Creador, es una forma de la cual, una característica suya el sentirlo más cerca. En este caso está en plural ese nombre, está refiriéndose a las profecías o a otro concepto, pero incluye ese nombre que es directamente un nombre de él. La palabra profecía es también los profetas uno de los nombres de toda la enseñanza, de todo el Tanaj. El Espíritu Santo, ese nivel del alma en Seirampin. Elías, aquí simplemente puse desde Wikipedia una frase desde allí, un profeta hebreo que vivió en el siglo IX a.C., de bendita memoria, una sigla. Siempre que nos referimos a personas muy cercanas a Shem, también se las bendice, se usan eh, esas, se dirige a ellos de esa manera para expresar ese respeto. Los justos, Sadikim, el plural de Sadik, dentro de los niveles que hay de acercamiento a Shem y que las vamos a ver en este texto, se mencionan 3 niveles en ese recorrido: los justos, los piadosos y los santos.
El nivel de justo es el más alejado de los tres, lo que no quiere decir que sea alejado, todo lo contrario, pero sí dentro de este camino que lleva hacia la santidad es el primero que se consigue, por decirlo así. Y esos justos lo que están es en una intención permanente de esa corrección y de escuchar al ser interior. Y esas correcciones en esta versión del Zohar, Tikkun Zohar, donde se expresan diferentes formas de contemplar la palabra Bereshit y a través de esas contemplaciones de esa primera palabra de todo el texto surgen muchas pistas para estas correcciones. eh, este texto las expresa. No sé si quieren comentar alguna cosa de alguna de estas palabras. Verdad, escalones, cercanos, profecía, Espíritu Santo, Elías, justos y correcciones. Hola, Elian, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bueno, recién entro, así que no tengo mucho para comentar. Dale, no, tranqui. Hola, Luz. Veo que andas allí también. Juan Carlos, disculpe, nada más le iba a preguntar respecto al texto que dijo Tikunim, no Tikunima recuerdo la otra Soar. palabra, no le entendí, o sea, ¿viene Eh, siendo el SOAR o es es el otro? Zohar, es otra versión del Zohar. El Zohar es un conjunto de textos que comentan la Torá, pero hay como diferentes agrupaciones de esos párrafos, por decirlo así. El Tikkun Zohar es un libro que tiene 70 capítulos y cada uno de esos 70 capítulos es la palabra Bereshit explicada de 70 formas distintas. Además hay unos apéndices, pero lo grueso del libro tiene que ver con eso, con, eh, con profundizar en esa primera palabra de toda la Torá. Luego el Zohar que estudiamos normalmente es otra recopilación que recorre todas las parashot y que tiene un texto inicial que es introductorio, que es el que vemos más en detalle. Pero hay como el Zohar es un conjunto de varios libros o de varias recopilaciones de libros. Tikkun Zohar es una de ellas, una de esas versiones. Ok, gracias, Juan Carlos. No, de nada. Bueno, seguimos avanzando. Estamos en esta introducción. Aquí se comenta caminos previos para, eh, para mostrarnos qué hicieron y en forma muy genérica para ir introduciendo el tema. Y nada más porque incluso en nuestra época he visto a santos, Kedushim, merecer todo esto. Hay quienes cuya alma, nefesh y intensidad, asmo, al suavizarse, purificarse muchísimo, se revelarán a una persona y la guiarán en todos sus caminos. Y todos estos caminos cercanos se alcanzarán incluso en nuestra época para quienes los merezcan hacia ellos. Pero estoy de acuerdo, se necesita gran discernimiento y muchos intentos para establecer la verdad. Quizás otro espíritu impuro estaba con él. Y todo esto se explicará en la tercera parte, en la puerta octava. Vamos a pasar un poco a esas palabras. Siempre está mostrando esa parte genérica de cómo otras personas también intentaron esto. Y es algo que está a través de la enseñanza siempre a disposición de todo aquel que lo haga en forma correcta y en forma honesta y en forma continua.
tal como dice allí el texto, quienes merezcan acercarse a Él y tener esa luz de retorno, cuando cumplan todo lo que Él espera de esa creación, que es lo mismo que la persona logre hacer caso a su ser interior, porque el ser interior quiere hacer lo que Hashem quiere, y eso está escrito en los mandamientos, las misbot, y para nosotros, para la Kabbalah, en lo que está escondido dentro de ellos, no en los mandamientos en forma literal, sino en esas prácticas, esa coherencia con lo profundo de lo que implican cada una de esas palabras. Y para eso este texto recorre esos mandamientos, recorre esas leyes o esos man, como lo llamamos nosotros, en todos los detalles que van trabajando diferentes desvíos para desde cada uno de esos desvíos poder corregir y poder acercarse a él. Ese nivel del alma, de Nefesh, aquí, bueno, el nivel de santo es el más alto de los tres que vimos, también está mencionado aquí. Luego en cada uno de esos niveles va a profundizar el texto. Siempre se parte del nivel de Nefesh, es el más duro y el primero que se trabaja en Malfut. Siempre hay que hacerlo con mucha fuerza, con mucha intensidad. La fuerza de voluntad y las ganas de querer trabajarse uno mismo es lo principal. Esa intención tiene que ser pura, pero además tiene que ser permanente y tiene que ser al 100%, comentan los textos, o cuanto más se logre hacer en esa intensidad, más rápido se va a ir y sabemos que el tiempo de corrección es un tiempo finito porque la persona solo puede corregirse cuando está encarnada. No hay una corrección cuando la persona fallece, cuando está fuera de lo que es esta encarnación terrenal. Y ese tiempo de vida es un tiempo que tiene cierto límite. Entonces es bueno intentar hacer lo máximo posible en esa oportunidad que se nos da en esa encarnación. Cuanto mayor intensidad, mayor velocidad de conexión. Para obtener resultados óptimos es necesario estar en un 100% y esa afinidad de cualidades va a revelar esa luz superior que significa mayor comprensión, mayor fuerza vital. Uno comienza a sentirse de otra manera por esa armonía con lo que lo rodea y también con más conciencia respecto a lo que ocurre alrededor. La palabra en sí, revelarán, acá ya está, dice conjugación del verbo ser revelado, tiene que ver con una luz que Él nos la brinda, es un aspecto de Josma, esa revelación, no pasa por una comprensión intelectual terrenal, pasa por algo que Él hace eh, que quede claro, porque nos pusimos en afinidad con esa correspondencia. Hay veces que prestamos un poco de atención a cómo menciona el concepto de ser humano, de persona. Hay diferentes formas de nombrarlo. En este caso dice Adán, este primer ser humano en conocer a Hashem, que además estaba en esa cercanía muy grande con él. Cada uno tiene que recorrer este camino, Derek, el camino que es personal, esos caminos para cada uno es distinto, pero hay veces que tienen facetas en común y bueno, y eso es un poco lo que nos convoca, de que en esas facetas en común pueda lo que uno llegue a llegarle a aportar a alguien más. Y todos tienen un mismo final, entonces se cruzan muchas veces esos caminos. De nuevo aparece la palabra cercanos, el plural masculino de este nombre de Hashem, hacia ellos.
Esta palabra la puse aquí porque tiene mucha similitud con la palabra Elohim. De hecho, son las mismas letras de la palabra Elohim, solo que cambian de lugar dos letras, la Yud y la Hei, que son dos letras del nombre santo, además de cuatro letras. Simplemente es una observación desde el idioma, cómo estas dos palabras se parecen tanto. Esta simplemente significa hacia ellos y este es un nombre del Creador. La verdad, palabra verdad con un artículo, Ruach, el nivel del alma de Seirampin. La impureza que tiene que ver siempre con el deseo de recibir, con servir a una intención distinta a lo que son las leyes del universo, motivado por esas fuerzas diferentes a Hashem, o esas intenciones que están ahí presentes dentro de la persona. La persona tiene una dualidad en su construcción, es un alma pura que vive en una estructura que tiene un deseo opuesto y esa estructura a veces uno le hace caso a eso que rodea y no a la verdadera persona. Se termina sirviendo a otras fuerzas y eso genera alejamiento de lo verdadero, que es esta palabra impuro que está aquí. Dice diferente en la intención de conectar a Shem, sirve a otros dioses, de la palabra otro, la cual cambia la letra Resh por Dalet, generando uno, o sea, se va hacia el otro dios en vez de hacia esa unidad con Hashem. También está aquí la palabra tercera marcada, simplemente está puesta allí, estaba mencionada respecto a cuando se explica esta parte de las impurezas con más detalle. Tercera también tiene que ver con el tercer día de la semana, que es el martes, domingo, lunes, martes. Mencionar simplemente algo que surge de la palabra. Luego, Helek, capítulo o parte de algo. Cuando algo divide, tiene varias partes. La palabra shiur también está puesta aquí. Muchas veces los textos del Ari dividen los libros en puertas. Son formas de pasar a una nueva instancia. Uno, en este proceso de acercamiento a Shem, renace en cada momento y es como que entra en una habitación nueva donde hay otra realidad y estos libros, si uno los aplica, empieza a medida que va avanzando y siendo coherente con lo que una nueva faceta del libro nos explica, se va atravesando en ese sentir estos lugares. Literalmente una puerta es algo que divide los lugares que son espacios distintos, ¿no? Dentro de algo que es uno, pero que internamente está dividido en habitaciones. Y el octavo capítulo además tiene el mismo nombre que una para allá Gemini, y por eso acá también la puse como una referencia. No, no son casualidad normalmente las cosas que Larry pone en los textos, y bueno, y en este caso él dice que habla de ese aspecto en este capítulo, y este capítulo nos hizo acordar esta para allá, porque, porque se llama igual. Bueno, no sé si quieren comentar algo de alguna de estas palabras, algo que haya surgido. Entendemos que puede ser bueno, la palabra santos. Pueden ser otras palabras también. Yo marqué estas que fueron las que me surgieron cuando estuve traduciendo. Alma, intensidad, revelarán, persona, camino, cercanos hacia ellos, la verdad, espíritu, impuro, tercera, parte, puerta y octavo. Bueno, Disculpe la pregunta.
Ay, perdón. Sí, sí. eh, No, dale, 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 Ruth. Sí, Ruth, decime. gracias, Luz. En sí, la dinámica de llevar este texto es ir señalando así palabras. No lo entendí desde el principio. Sí, sí, claro. Ah, Eh, el texto este pasa que justo hoy no leímos el párrafo inicial. Eh, este era el párrafo inicial, pero después se ve el mismo párrafo, el párrafo inicial estaba acá sin marcar ninguna palabra. Este es el texto original de Larid, traducido con el Google Translator nomás, o sea, una traducción bruta, por decirlo de alguna manera. Después lo que hacemos es leerlo nuevamente, algo parecido a lo que hacemos en la reunión anterior con el Esjaim, que leemos más de una vez el texto original. Este es el texto que como que está en negrita, es el texto literal de Larí. Pero sin comentar mucho, esto es de nuevo el texto original, pero algunas palabras que nos despiertan cosas las comentamos. Y esos comentarios respecto a las palabras, sabemos que las palabras transmiten la esencia de los conceptos. Las palabras en hebreo y en arameo eh, transmiten mucho más que una referencia. Están diciendo el contenido que hay en ese concepto. Y referencias que vayan surgiendo desde la enseñanza, sobre todo, eh, hacia algunas palabras que llamen la atención, van a enriquecer lo que se dice. Y se plantea como esa dinámica para ir acercándonos a un nivel un poco más, más cercano o más de mayor comprensión o de mayor, que haya más pistas respecto a lo que está escondido en el texto, por decirlo de alguna manera. Está planteada esa ahora sí. dinámica. Leerlo una vez, leerlo de nuevo, marcando esas palabras y en el momento que las marqué, cuando estuve traduciendo, puse ciertos comentarios, que acá los estoy comentando, pero son mis comentarios y entiendo que si además de esos comentarios surgen otros, es mejor. Es un poco así porque los comentarios de las personas son parciales, están dentro de el nivel de comprensión y de corrección de cada uno, pero como somos un grupo de personas que estamos todos en ese nivel en esa intención de acercamiento, cada uno en su nivel, no importa el nivel, pero sí la intención, y la intención es similar y eso es lo que nos une, y esa intención es lo que hace merecer esa respuesta o ese Espíritu Santo que dice aquí. eh, cuando uno tiene esa buena intención, va a ir llegando algo bueno y eso entiendo que sí es común. Entonces, cada cosa que cada uno de nosotros diga va a brindar pistas que justo capaz coincide con el camino de otro y eso aclara más la situación. Para hacer algo más, para generar una idea más global. Esa era la dinámica propuesta en este texto. Y también Excelente, sí. también para mostrar una forma de acercamiento a los textos, porque lo que se comentó al principio de todo es que este texto, así como todos los textos del Ari, como el Zohar, están en internet en forma gratuita. El texto original, ¿no? Este texto. Si uno empieza a hacer este tipo de trabajos que no mm, entendemos no es tan difícil, entre comillas, porque es pasarlo por el Google Translator y empezar a prestar atención a ciertas palabras, va a llegar a un nivel que, claro, no va a ser el óptimo, pero va a ser un nivel de acercamiento a la enseñanza muy bueno dentro de lo que cada uno va transitando y es una primera forma de acercamiento para la traducción.
tiene también esa intención el hacer este tipo de dinámicas y de trabajo, que cada uno se pueda redescubrir en que puede estudiar cualquier texto de esa manera. Por eso que están puestas también como de deberes esas palabras para que cada uno se imprime el material, pueda poner sus propios conceptos de lo que vaya surgiendo cuando lo vaya haciendo. Eso es un poco lo que se propone. Muy bueno, gracias. Sí, interactuar, ¿verdad? Con, Ahí va, con la los idea es comentarios. que sea interactivo. Hola Adriana, Hola, ¿cómo están? ¿cómo andás? Hola, Bien, Diana, gracias. Hola, ¿cómo están ¿qué tal? todos? ¿Todo Muy bien. bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Bien, Me bien. alegro. Hola Gabriel y Jorge, que veo allí que están. Hola, Juan Carlos, ¿cómo andan ¿Cómo todos? andás, Che? ¿Todo bien? Hola, No, buenas tardes. Gabriel, ¿el mismo? ¿El mismo? Sí, sí. El mismo Gabriel. ¿Cómo andan Ay, bien? qué Todo bien. Bien. rey. Gracias. Bueno, en particular de estas palabras, no sé si alguien quiere comentar algo. Si no, seguimos leyendo. La palabra puerta. La, Veníamos de la clase anterior hablando sobre las puertas, que decía, tiene a ver, tiene no. Decía que los oídos, la boca, la nariz, y- puertas. sí, o sea, en la reunión anterior que hablábamos, estábamos leyendo el árbol de la vida, en la puerta 4 es la puerta del oído, la nariz y la boca. Y ese libro, el árbol, es un libro que divide ese recorrido de creación del mundo en 50 puertas. Es la forma de llegar o recorrer esos escalones o diferentes lugares nuevos de comprensión. Bueno, esa puerta 4 que es la que brinda sabiduría acerca de esos vapores que hay en la nariz, en el oído y en la boca, y de cómo eh, eso se va, esas energías se densifican, por decirlo así, de Adán Kadmon hasta Tzilut, que fue lo que leímos en la reunión anterior. Es un nuevo nivel de comprensión, o sea, creo que todos los que estuvieron en esa reunión están de acuerdo conmigo de que cada puerta nueva que se va recorriendo del árbol nos brinda como una comprensión nueva. Es como que se accede a algo que antes no se estaba allí y se empieza a ver de otra manera también. Es una nueva habitación, es un acceso a otro nuevo lugar. Eh, Ah, no sé cómo lo sentiste tú, pero estuvo Johan, Ruth y tú estuvieron en la reunión anterior y es un texto que transmite mucho eso. El concepto de puerta está dividido en puertas, ese texto. eh, eh, y bueno, y son siempre como revelaciones nuevas que brindan otra forma de eso ver las sí. cosas. Mm, No sé si es correcto decir la puerta 4. ah, Porque era la puerta eh, 4 la que estábamos estudiando hoy. sí, sí, sí. Ay, se me escapa la palabra. La puerta 4 tiene la función, ¿podría decirse? ¿Es correcto? Sí, o sea, como Sí. sientas que te transmitió, entiendo que va a ser bueno para complementar lo que se está diciendo. En particular, acá estamos hablando del concepto de puerta en sí, que es lo que está en el texto, pero puede ser un ejemplo eso que ya vimos también. Ujú, sí, eso, a grandes rasgos, pues, como la puerta 4 tiene la función de la relación con los sentidos, con el sentido del oído, del olfato, el habla. Ujú. Bueno, sí. Sí, sí, o sea, nos hizo ver de otra manera eso que es conocido, por decirlo así, pero cómo está en la esencia, en el origen generado y las relaciones que hay, las cosas que pasan, y ahí se mezclan cosas con lo que ya conocemos de la enseñanza y con lo que sabemos que existe en lo físico. Entonces,
Es como que todo Juan Carlos, sí, a mí me redescubre. hizo recordar, el comentario de Luz me hizo recordar que mencionó en la puerta 4 que, que con eso se creó Axilut, Claro, es que con ese es eso fenómeno. lo que vimos, de cómo en el mundo de Adán Kadmón está esa cara de Adán Kadmón, por decirlo así, en esos ojos, nariz, oídos, Mm, nariz y boca. Desde esos lugares emerge la luz y se densifica y baja y genera sitios en Adán Kadmón, en Atzilut. Y bueno, en particular lo que Por baja los en sí, vapores. claro, esos vapores son esa luz, tiene que ver con esa luz, vamos a decirlo de alguna forma. Eh, eh, Esa luz de los a mí ojos me, es mucho más invisible, pero la luz es el vapor del oído, que es mucho más sutil, el de la nariz y el de la boca, que es el más denso y junta lo anterior. Un poco por ahí estaba en el texto que habíamos visto. de pronto lo de los vapores, Juan, no. Bueno, estoy grabando ya. Voy a compartir de nuevo acá. Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Bien. No sé si conectó Lucha. Bueno, Luz, ahí está. Luz, no sé qué estabas más comentando de los Ujú. vapores en sí. Yo más bien asociaba un poco el comentario al concepto de puerta en sí, que es el concepto en común, por decirlo de alguna manera. Pero en ese texto anterior, sí, lo que se hace es, el Ari explica cómo se genera la esencia en Atzilut de esos sitios que luego en lo material terminan en lo que son los sentidos físicos y por eso también llama tanto la atención, capaz porque empieza a comprenderse cosas de lo que ocurre en lo físico y que también está asociado a muchas partes de la enseñanza en sí, que refiere a esos lugares o a esas formas de escuchar o de ver o o de comunicar o de hablar, o sea, las acciones en sí tienen que ver con todo lo mismo, o sea, son diferentes formas o niveles de los mismos conceptos. Claro, sí. Esa fue una pregunta que me faltó hacerle, Juan Carlos, en la clase anterior, que pues nada es literal, ¿verdad? Como nos dice el Zohar, No. pero, y sí le iba a preguntar a qué se está refiriendo con cada uno de los sentidos, pero entonces Bueno, es cómo es cómo que los eso emplee cada uno. uno va a irlo descubriendo de su forma. No sé, yo qué sé, yo Sí, escucho el oído y me acuerdo del Shema, por ejemplo. Y bueno, y eso se relaciona con Binah y cosas que vimos hoy en ese vapor, por decirlo de alguna manera. sí, Pero así como comento eso, cada uno puede comentar otras cosas. O sea, estos textos tienen como esa particularidad de que le hablan al ser interior de cada uno y desde esos lugares, en esa intención, se puede aportar mucho. Cuando esa intención es común, va a ayudar a otros que estén en un camino similar y bueno, y se genera algo más completo. Esa es lo que está propuesto. En particular en este caso, respecto a la palabra shiur, que es la palabra puerta, que es cómo se divide el texto. Ujú. Gracias, Juan. Bueno, sigo avanzando. Bueno, acá de nuevo está el párrafo original, que por eso no está marcada ninguna palabra, y después se ve el mismo párrafo detallado, ya con palabras marcadas. Entonces se lee dos veces. Hay veces que ese párrafo con las palabras marcadas se divide en pedazos porque queda muy largo. En este caso fue en una vez sola.
Ya después arranca el siguiente párrafo, si no me equivoco. Paso a leer aquí. Dice, por lo tanto, un espíritu dentro de mí me impulsó a permitir a los fariseos y a apoyarlos en sus días, instruirlos en el camino que debían seguir. Por lo tanto, he compuesto esta composición, pequeña en cantidad y de gran calidad, para que los eruditos sean iluminados. Y la he llamado las puertas de la santidad, en la que explicaré secretos, no las revelaciones de los primeros que nos precedieron, pues las que he recibido de aquí, un hombre santo, un ángel del Señor de los ejércitos, los maestros, el maestro de Larí, Luria, el difunto. Y como son los secretos del mundo y misterios ocultos, revelaré, cubriré y cubriré miles de codos y abriré estrechamente las puertas de la santidad como una aguja en una honda, y a quien sea digno se le concederá entrar delante de mí. Y el buen Dios no negará el bien a quienes caminan con rectitud. Esta traducción, que en realidad es la traducción literal, puede tener algún error de traducción en sí, y bueno, y eso un poco también se corrige en en el siguiente pasaje, como quien dice, y aparte de mirar con más detalle las palabras. Vamos de nuevo entonces con ese párrafo. Dice, por lo tanto, un espíritu, Ruach, dentro de mí, me impulsó a permitir a los fariseos, Perushim, y a apoyarlos en sus días, instruirlos en el camino que debían seguir. Por lo tanto, he compuesto esta composición pequeña en cantidad y de gran calidad para que los eruditos sean iluminados, y la he llamado las puertas de la santidad, en la que explicaré secretos, no las revelaciones de los primeros que nos precedieron, pues las he recibido de aquí, de un hombre santo, un ángel del Señor de los ejércitos, del maestro Elari Luria, de bendita memoria. Y como son los secretos, lo desconocido del mundo y misterios ocultos, revelaré, cubriré y cubriré miles de codos y abriré estrechamente las puertas de la santidad como una aguja en un pajar, y a quien sea digno se le concederá entrar delante de mí, y el buen Dios no negará el bien a quienes caminan siendo inocentes, temerosos de él. Bueno, algún concepto antes de pasar un poco acá abajo. El hecho de que la enseñanza se revela solo cuando uno se pone en afinidad con lo que el texto dice, cuando uno es coherente con lo que está en la profundidad del texto y se va conociendo en ese mismo nivel esa respuesta. Y esto no es por ser malo, vamos a decirlo así, sino todo lo contrario, es que esa luz es tan poderosa que si uno la recibiera sin estar preparado, solo la usaría de mala manera y generaría daño a sí mismo y hacia lo que lo rodea. Entonces, es parte del mecanismo de revelación, por decirlo así, que la persona se corrija y pueda usarla bien. Y además es inmediato. Cada vez que la persona va cumpliendo las misbot de manera correcta, la luz llega como consecuencia en forma inmediata, porque solo no llega o es oculta porque la persona no ha hecho lo correcto previamente.
es un mecanismo automático, vamos a decirlo así. Y no es por maldad, sino por protección, porque el creador conoce que esa persona solo la va a usar de una manera que no es digna, y eso solo va a generar destrucción, y entonces lo más sano es no brindarlo, y entonces la enseñanza permanece desconocida, porque es lo mejor para esa persona hasta que aprenda a hacerse afín. Bueno, las palabras que comentamos aquí o que llamaron la atención dentro eh, de mi recorrido, que pueden ser otras para cada una, la palabra ruaj, ese nivel del alma en Seirampin, ese segundo nivel de comprensión dentro de los que sí se pueden percibir, la palabra perushim, esos primeros piadosos, el plural de perush, esas personas que la palabra piadoso ya es el segundo nivel de acercamiento, ya hablamos de los sadik, también de los santos, bueno, los piadosos son ese otro nivel, y bueno, y estas personas en su momento recorrían ese camino y también estaban en una posición de aislamiento respecto al resto para poder cumplirlo, o sea, decir así. Bueno, de nuevo la palabra derek, camino, pequeña, poco, insignificante, cantidad está puesto allí también, pero no está comentado. La palabra gran o grande también es rab, eh, es es la misma palabra. Calidad, todo este recorrido de ir siendo más afín a lo interior tiene que ver con eh, trabajar en cada vez cumplir más mis bot, por decirlo de alguna manera, pero además cada una de ellas cumplirla con más pureza. O sea, es un trabajo de cantidad y de calidad, de ambas cosas a la vez. Por un lado existen muchas leyes y al mismo tiempo muchos niveles de, eh, de formas más o menos correctas de hacerla, desde lo más literal a lo más en la esencia real de lo que implican, y también en una coherencia completa en todos los ámbitos de lo que implica. En ese sentido, llaman la atención las dos palabras porque tienen que ver con el trabajo que uno tiene que hacer dentro de su propia estructura individual, esa estructura de ese árbol que tiene esos lugares y esas conexiones. Las puertas de la santidad, que en realidad, si uno lo lee también, esto es mi puerta de la santidad, por como está escrito, no está en plural, está con un pronombre en primera persona. Lo puse en plural porque es la forma popular de ponerlo, pero en la traducción entendemos que cada uno recorre su propia puerta para acercarse cara a cara a él, y es una puerta individual. La palabra ángel, en este caso en una referencia a Ari, que es el autor del texto. Un ángel es una fuerza servidora a Shem en forma completa, no como el ser humano que tiene una dualidad. El ángel tiene solo ese deseo de servir, eh, no tiene el otro lado, y desde ahí está en una entrega pura, desde cierta característica. Señor de los ejércitos, una denominación del creador respecto a ciertos lugares de la estructura espiritual. Básicamente por debajo de la cintura eh, hay una manifestación del creador en este sentido, y donde hay una lucha con nuestro deseo de recibir más palpable. Gary y Sanduria, el autor del texto. La palabra desconocido dice: las palabras desconocido y mundo tienen las mismas letras. Algo parecido pasaba hoy con otras palabras, con Elohim y con otra palabra que andaba allí. De nuevo llama la atención eso, la palabra Elohim, la palabra mundo,
y la palabra desconocido eh, cambian dos letras de lugar, pero tienen eh, las mismas letras. Eh, Ese mundo tiene que ver con la forma de percepción de donde vivimos, cómo vemos la realidad de nuestro mundo, por decirlo así, y vamos atravesando diferentes mundos, pero cuando pasamos por esas puertas se abren nuevas realidades. La palabra miles también llama la atención o la forma como es expresada, porque tiene que ver con la letra Aleph, que es uno también, sin embargo, también es mil. Codo es una medida que aparece muchas veces en la Torá. Nos recuerda a lo que es ese 2 por 2 que tiene esta medida, pero es una medida de distancia, por decirlo así, de cómo saber hasta dónde uno puede llegar dónde puede, hasta dónde puede moverse y qué no tiene que atravesar. Pues dice, como una aguja en un pajar, expresión sobre la dificultad en este camino de corrección personal, es lo más difícil de hacer. Digno, apropiado, adecuado, saludable, buen Dios, solo Él es bueno, es una característica de Hashem y no tenemos que asumirla por cuenta propia y es un, un pecado hacerlo, o sea, seguramente lleva a un mal puerto porque uno piensa que tiene esa capacidad y eso es una capacidad solo del creador. Lo vimos en el recorrido de las letras, esa palabra Tov. Bien, si nosotros lo servimos, nos llegará lo bueno por afinidad de cualidades. Si hay un servicio correcto a Hashem y uno sigue esos mandamientos, va a tener esa, esa capacidad de reflejar esa luz que es de Él en nosotros por hacer bien las misbot. Y la palabra inocente, honesto, sencillo, inocente, tiene que ver también con incompleto, recto, temeroso de Dios, sin defecto. Todas esas acepciones están en la misma palabra y complementan un mismo concepto. Cuando en español son muchas palabras distintas, muchas de ellas, en hebreo tiene esa capacidad de mostrar eh, cómo, como todo eso es lo mismo. Bueno, no sé si quieren comentar algo. En este caso fue un texto, fue el párrafo entero, quedó más largo, quedaron muchas palabras, pero puede ser que alguna de ellas acá las pongo sin comentarios que haya puesto yo, por si quieren comentar algo. Yo por lo pronto estoy sin palabras, Juan Carlos. No sé cómo explicarles lo que he sentido durante la lectura que nos ha hecho. No sé, algo causó en mi interior. Tengo emoción y pues ojalá que nos llegue la luz y el entendimiento para captar todo esto porque se me hace muy valioso. Estoy Es hasta un, trabada. es un texto que describe mucho, se basa en las misbot, en profundidad, y también se basa mucho en los defectos, como decía así, en los pecados. Entonces, hay no te digo un manual, pero una profundidad en explicar los diferentes tipos de desvíos que hay y bueno,
qué misbot está violando a la persona y bueno, y entonces cómo corregir cada una de esas cosas cuando uno se apega a la ley en esos aspectos. Hay una profundidad en ese recorrido, en ese sentido. Todavía no llegamos a esa parte, pero el texto va encaminado para ahí. Y bueno, con diferentes niveles de profundidad, ¿no? Acá estamos todavía en la introducción del texto. Qué riqueza, eso le iba a decir, apenas es la introducción. Qué riqueza. Sí. Lo que tiene este texto y que también va de la mano con, con esta, con esta forma de tratar de recorrerlo como con deberes, por decirlo así, es que es un texto que está incompleto. O sea, el Ari escribió 4 capítulos de este texto. O sea, es un texto que está propuesto con 4 capítulos, de los cuales solo escribió 3. El cuarto capítulo está en blanco, porque el cuarto capítulo implica usar los 3 primeros capítulos y que cada uno lo escriba para generar su propio camino de corrección individual y Oh, o sea, ese no hay forma de... Está puesto de esta manera para que vayan practicando, pero en realidad al final del texto solo hay sugerencias, pero está en blanco, literalmente. No, no. Y está en blanco a propósito, porque dice que cada uno tiene que recorrerlo. No te va a Mm, explicar él cómo hacer lo vaya tuyo, tarea. vamos a decirlo así. Hashem nos ilumine. Pero te da ah, todas las Sí, pistas nos guíe. de cómo hacerlo. Entonces, la idea es ir practicando de a poco más fácil, con las palabritas nomás. Eso es la propuesta. Una joya de texto, de verdad. Ya lo habíamos recorrido alguna vez, pero en la versión de Pornar, que es la versión sin las palabras. Es como el texto crudo, por decirlo así. Eso lo habíamos leído en algún momento y ahora estamos tratando de verlo un poco más en detalle, más profundo, porque el texto lo merece, por decirlo así. Bueno, todas las puertas del Ari, forma parte de las 8 puertas, ¿no? Ya vimos la puerta de la Sí. santidad en algún texto, en alguna reunión, vimos la puerta de las reencarnaciones en alguna reunión. Bueno, la puerta de la santidad, no, la puerta del Ruach HaKodesh. Bueno, ahora estamos viendo esta, la puerta de la santidad. Pero esas 8 puertas son tan ricas como el árbol en sí, o sea, los libros que tienen que ver con el árbol de la vida o los libros que tienen que ver con las puertas, que son la base de los textos del Ari, son todos transmiten mucho. Bueno, sigo leyendo aquí, dice, y lo dividí en 4 partes. Bueno, acá va a ir un poco ya más a lo que es estamos casi en el final de esta introducción, porque ahora ya estamos casi en lo que es el índice del texto. Lo dividí en 4 partes. La primera parte, que es la introducción del camino de la piedad y el ascetismo, que conduce a la obtención del Espíritu Santo. Y también se dividirá en 6 capítulos. La segunda parte en las reprensiones y en la explicación del castigo y la recompensa, de los buenos y malos mandamientos, y se dividirá en 7 capítulos. La tercera parte en la introducción de la obtención del Espíritu Santo en sí, y se dividirá en 8 capítulos. Y la cuarta parte en las formas únicas en sí, por las cuales se obtendrá el Espíritu Santo, como he examinado y probado y he verificado por mí. Bueno, esta cuarta parte que tiene que ver con la obtención es la que comento de que en realidad es un deber, o está como para que cada uno la haga. Y aquí simplemente lo que puse no puse comentarios con palabras porque ya no correspondía, por decirlo de alguna forma, o lo que surgió fue simplemente ordenar el índice, y es lo que va pasando aquí en el resto de estos capítulos. Acá voy a ir un poquito más rápido porque ya no hay comentarios de las palabras como antes, sí va a haber a partir del siguiente texto. Estamos en el final, página 19 de 22. En este final de la introducción está el índice del texto.
Entonces, en la introducción, en esta parte de introducción no hay palabras de deberes, entre comillas, consta de 4 partes. Primera parte, introducción hacia el camino de la piedad y el ascetismo que conduce a la obtención del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Tiene 6 capítulos. Segunda parte, la explicación del castigo y recompensa, ese castigo que en realidad es desde el lado severo el marcarnos que uno está haciendo caso a ese Dios extraño y eso, eh, la forma de volvernos al centro tiene que ver con esa dureza y recompensa de los buenos y malos mandamientos o cómo se ejecutan esas leyes. Tiene 7 capítulos, en realidad son 8, dice, son 7. Tercera parte, introducción a la obtención del Espíritu Santo en sí. Aquí sí hay pistas para cómo llegar a, aplicando las misbot, corregir todos esos desvíos. Y la cuarta parte, que forma algo único para cada persona, esos caminos son individuales, cada uno tiene que recorrer el suyo y este texto nos orienta, como es, recorre todas las misbot en forma global, entonces cubre todos los desvíos que existen. Cada uno va a encontrar sus respuestas en el texto, independientemente de cuál sea el desvío. Entonces, esa cuarta parte ya es un recorrido respecto a cada persona para poder ir procesando eso e irlo, bueno, escribiéndolo. Tener una guía en ese sentido en todos los 3 primeros lugares y en esa cuarta lugar eh, ejecutarlo. Formas únicas en sí por las cuales se obtendrá el Espíritu Santo, como he examinado y probado y he verificado por mí. Esta parte no está escrita, solo hay una introducción que da de deberes. Cada uno deberá descubrirla y escribirla en su propio camino individual. Y acá en los párrafos siguientes hay un índice más detallado de cada lugar, por decirlo así. Voy a leer. Dice, escribiré un relato detallado de las señales y esto es con lo que he comenzado. La primera parte se dividirá en 6 capítulos. El primero, para anunciar la magnitud del defecto causado por el pecado de una persona en materia de mandamientos. Todos los... La persona es, o sea, el ser interior es completamente perfecto y sigue siempre a Shem en forma completa. El ser exterior no, es todo lo contrario. Y los mandamientos explican cómo es que uno se acerca en forma pura al Creador. El cumplirlos es seguir a nuestro ser interior siempre. Acá explica esos desvíos en que termina. El segundo, en el defecto causado por la magnitud de las impurezas. El tercero, para explicar el nombre de una persona justa o piadosa. El cuarto, para explicar en detalle la clasificación de los justos. El quinto, para explicar en detalle la clasificación de los piadosos. Y el sexto, para explicar el liderazgo de los piadosos en forma muy breve, incluyendo todos los capítulos de esta parte. Aquí, bueno, cuando vayamos en profundidad vamos a ver ya los detalles que hay de diferencia entre uno y otro, pero todo tiene que ver con lo que tiene que ver con los mandamientos en sí respecto a lo que hay que hacer y los desvíos que existen y también los niveles de compromiso de la persona y de acercamiento al Creador que hablábamos hoy, y ahí ya está ese nivel de sadí, que es el nivel de piadoso, el nivel de santo, que bueno, que es el máximo, que es el que tiene el Ari, que es el autor del texto, que está mucho más allá, por decirlo así. Parte 1, 6 capítulos. Introducción del camino de la piedad y el ascetismo. 1. Anunciar la magnitud del defecto causado por el pecado de una persona en materia de mandamientos. Del concepto de que
lo que genera ese pecado es simplemente el no cumplir las leyes, el no hacer lo que deberíamos hacer. Eso es lo que genera el problema, de todos los problemas que existen. Y no hay otro origen y no hay otra solución que empezar a hacerlo bien, por decirlo así. También está, por un lado, el pecado y por otro lado, las impurezas. Bueno, y están explicadas las diferencias. Hay diferentes niveles de generación de problemas y de que eso se adhiera a la persona más o menos, vamos a decirlo así. Explicar el nombre de una persona justa o piadosa, la diferencia entre las dos, y luego hay diferentes niveles en cada uno de ellos. Explicar en detalle la clasificación de los justos y también la clasificación de los piadosos. Hay muchos grados en cada uno de los niveles, pero hay conceptos generales entre uno y otro que son distintos. Y explicar el liderazgo de los piadosos en forma muy breve. Eso es la parte 1 del texto. Como comentamos, tiene 4 partes. Esta es la primera parte y es lo que vamos a comenzar luego en el siguiente texto que está, o sea, hasta ahora hay traducidos estos 3, por decirlo así. Los 3 siguientes PDF son cada uno de estos capítulos. Por ahora voy traduciendo estos 3 con más detalle. Estoy traduciendo actualmente el cuarto, sería este que está aquí. Pero además del capítulo 1, hay capítulo 2 y capítulo 3. Y el cuarto, que es el que está sin nada más que una indicación genérica. La segunda parte. La segunda parte se dividirá en 8 secciones. La primera sobre las reprimendas. La segunda sobre la moral de los sabios. La tercera sobre las recompensas de quienes guardan la Torá y la Misvá. La cuarta sobre el castigo de las malas acciones. La quinta sobre el castigo de las acciones prohibidas. La sexta sobre el castigo de los mandamientos erróneos. La séptima sobre las recompensas de los buenos mandamientos y la octava sobre el arrepentimiento. De nuevo, cada una de estas cosas que parecen parecidas son diferentes y vamos a ver los detalles en esas diferencias. En esa profundidad va el texto, pero a nivel global, por ejemplo, hay mandamientos que tienen que ver con hacer lo bueno y hay mandamientos que tienen que ver con no hacer lo malo. Los mandamientos que tienen que ver con hacer lo bueno generan los kelim, generan los lugares donde se va a acumular esa energía hacia Hashem. Y los mandamientos que tienen que ver con las prohibiciones o con no hacer lo malo generan las conexiones entre los kelim. Generan que esos lugares que tienen energía correcta, por decirlo de alguna forma, esté fluyendo correctamente. Son diferentes en la estructura. Unos están en la sefirot y otros están en las letras, por recordar el árbol de cómo eso se forma. Hay lugares que tienen que ver con conexiones y hay lugares que tienen que ver con sitios en sí. Y hay 2 tipos de mandamientos y hay una correspondencia entre unos y otros. Y puede ser que esos lugares no tengan suficiente luz porque uno no hace lo bueno, o lugares que se corten esos flujos porque uno comienza a hacer lo malo. Hay diferentes consecuencias, vamos a decir así, entre una cosa y otra. Leo de nuevo lo que son los capítulos o las partes de este capítulo 2. Habla sobre las reprensiones, la explicación del castigo y la recompensa, las reprimendas, la moral de los sabios, las recompensas de quienes guardan la Torá y la Misvá, el castigo de las malas acciones, el castigo de las acciones prohibidas, el castigo de los mandamientos erróneos, las recompensas de los buenos mandamientos y la teshuvá o el arrepentimiento. De nuevo, hay cosas que parecen parecidas y que ahora quizá lo sean, pero después de recorrer el texto
va a quedar clara la diferencia, vamos a decir así. Va a ese nivel de detalle el texto. La tercera sección sobre la introducción para alcanzar el Espíritu Santo se dividirá en 8 secciones. La primera sobre la esencia de los mundos, esas nuevas dimensiones que recorremos, por decirlo así. La segunda sobre la esencia del hombre. La tercera sobre los obstáculos para la profecía. La cuarta sobre las condiciones de la profecía. La quinta sobre la calidad de la profecía y sus aspectos. La sexta sobre los grados de la profecía. La séptima sobre el grado del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Y la octava es una breve introducción. De nuevo, la esencia de los mundos, la esencia del hombre, y después varios capítulos que tienen que ver con la profecía, los obstáculos para la profecía, las condiciones para la profecía, la calidad de esa profecía y sus aspectos, los grados de la profecía, el grado del Espíritu Santo y una breve introducción. Y la parte 4 simplemente dice ver al final del libro, y bueno, en ese final del libro hay una sugerencia de que cada uno lo escriba, básicamente. No sé si quieren comentar algo, si no pasamos ya al siguiente texto. Avanzamos. Ok, bueno, abrir otro texto para de compartir. Vuelvo aquí. Bueno, estamos entonces en Mi Puerta de la Santidad, capítulo 1, parte 1. Parte 1, capítulo 1. El primer capítulo explica la falla causada por los pecados del hombre, Adán, en el cumplimiento de las mitzvot. O sea, esto simplemente es, ni siquiera es el primer párrafo, es cómo arranca la sección, pero igual hay alguna palabra aquí marcada. La palabra pecados, el plural de esa palabra pecado, que la vimos cuando estudiamos las letras. Es una palabra directamente relacionada con la concepción de la persona, forman parte de las letras Het y Tet, que están en la parte baja del Parsús de Binah, lo que es lo más interno de la persona. O sea, el pecado en sí tiene que ver con la esencia de ese deseo de recibir, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, esas esencias tienen que ver con ese pecado original que Adán en su momento realizó y que nosotros formamos parte de de esos pedazos de esa alma, por decirlo así, y hemos heredado esas carencias, por decirlo de alguna manera. En este caso, la palabra pecado está en plural, pero está en plural femenino, simplemente es una observación. A veces hay observaciones de las palabras que tienen que ver con el idioma o con cómo cómo lo expresa. No siempre expresa las mismas cosas de la misma manera. A veces puede estar en masculino también, en la misma palabra. Hay, hay- hay- hay observaciones que a veces tienen que ver con, con la gramática, pero con curiosidades, por decirlo así.
En este caso sabemos que el pecado tiene que ver con el deseo de recibir y eso es la parte femenina de todos nosotros. Y bueno, y acá está puesto en plural y en femenino. Esta palabra que la vimos en el recorrido de las letras, que en la raíz de la palabra está en ese valor numérico de 17, que tiene que ver también con una oposición a la palabra tov, a la palabra bueno, que tiene como la misma energía pero para el otro lado. Y en ese sentido de cómo se sirve a un dios o a otro. Y en esas letras vimos esas dos opciones que existen en esa base interna de la persona. Dice plural femenino del pecado en la raíz de las letras tet y het, con el valor numérico 17, contraparte de Tov, que es bueno y que sabemos que es una característica de Hashem. Adán, el pecado de Adán, su pecado mismo. Sabemos que el pecado de Adán tiene que ver con no cumplir algo que el Creador dijo en forma directa y todas las consecuencias respecto a eh, consecuencias negativas, entre comillas, que se van a manifestar de muchas maneras luego, van a tener que ver con no cumplir ciertas misbot. Están explicadas en la Torá todas ellas, aunque hay diferentes grados y diferentes. Estaba leyendo el comienzo de este primer capítulo. El primer capítulo, no me acuerdo cuántas partes tenía, pero estamos en la primera parte del primer capítulo. Se mencionan o se comentan tres palabras en lo que es la primera frase, la palabra pecados, la palabra Adam, la palabra misbot, ya que todo el alejamiento del cumplimiento de las misbot es lo que va a generar esos problemas, por decirlo así, a la persona. Eso tiene que ver con hacer caso al deseo de recibir o al ser exterior. Tiene que ver con una consecuencia de formar parte de esos trozos del alma de Adán y tiene que ver con no seguir la Torá en esas recomendaciones. Básicamente, eh, esa es la base. Por supuesto que hay muchos matices, por ejemplo, las misbot. Vimos en la introducción que hay 4 niveles de formas de seguir la enseñanza o de profundizar en la enseñanza. Las primeras 3 formas son dentro de lo terrenal y solo la cuarta forma, que es más allá de esa comprensión terrenal y ponerse siempre en manos de los superiores, la forma más directa y más pura de una conexión completa, el último nivel. Estas misbot se pueden seguir en forma literal y religiosa, que es la primera manera, o seguirla en una forma profunda y completa, que es el nivel más profundo, que es lo que intentamos hacer desde la Kabbalah. O sea, no es solo seguir las leyes, sino que es con qué intensidad, con qué calidad uno es coherente con esas leyes, si lo hace en todos los ámbitos o lo hace a veces. Todo eso va a tener que ver con esas consecuencias, buenas o malas, respecto a qué tan puro es el compromiso, qué tan verdadero es y con qué frecuencia se hace. Cuanto más se haga y más puro, más acercamiento y lo contrario también ocurre y lo contrario se expresa como un castigo, entre comillas, porque nos va a mostrar consecuencias de esos desvíos para volver a la línea media o para volver a ese camino recto hacia él. Adán, bueno, este ser humano original, o sea, esa primera persona que vio al Creador en forma completa y eh, pensó que estaba corregido más de lo que
era su realidad y termina cayendo y genera ese pecado por, por no obedecer esa misma que tenía, que por más que no la comprendiera, tenía que obedecerla, por decirlo así. Y todas las generaciones posteriores a Adán terminan agrandando esas consecuencias y bueno, estamos en una generación que es muy posterior a esta y está muy por debajo de ese lugar, pero a pesar de eso, la solución siempre está en Hashem directamente y bueno, y estamos con una enseñanza que nos da una puerta, por mencionar el concepto que vimos hoy, para ir moviéndonos hacia él. Las misbot, las leyes, que son textuales en lo religioso y que, bueno, que tienen un significado literal, y no solo tienen un significado literal, sino que tienen un significado parcial en tiempo, por decirlo así. Las leyes son completas y son para hacerse siempre. Sin embargo, hay leyes en la Torá que parece que habría que hacerlas tal día, en tal festividad y en tal momento, y después no importa, como quien dice. Y eso no es el significado que tienen. Las leyes son completas y son formas de estar en coherencia con él y son para hacerse todo el tiempo. Y eso ya tiene que ver con un nivel de ejecutar el man en la Kabbalah, por decirlo así, y no hacerlo dentro de lo religioso textual, porque tienen un nivel de profundidad que implica esa completitud. Eh, Todas ellas habría que hacerlas en forma completa y en forma permanente, que es el 100% que se habla en los textos, y dentro de lo religioso no es visto así, es visto muy parcialmente y muy superficialmente para lo que es la mirada de la Cábala. Son entonces cómo el Creador hizo el mundo y cómo hizo al ser humano y le dio libre albedrío para que la siguiera y deberían ser realizadas en forma práctica, continua y coherente. Y bueno, esas tres palabras están como deberes, entre comillas, no sé si quieren comentar algo. Bueno, seguimos avanzando. Dice, siguiente párrafo, de nuevo es un párrafo corto, así que simplemente está el párrafo original y luego está el párrafo de nuevo con algunas palabritas y no está dividido en varios pedazos, es solo ese párrafo cortito. Dice, yo os enseñaré y os mostraré cuán grande es la maldad de una persona cuando hace uno de los 5 mandamientos de Dios que no debe hacer, o cuando se abstiene de cumplir uno de los 8 buenos mandamientos que se le ha ordenado hacer. Creo que acá quedó mal la traducción, sin duda, pero aquí sí quedó bien. Acá simplemente se ve que copié el texto desde eh, no sé, me olvidé de corregirlo, ¿no? En todos lo copié y pegué desde el Google Translator, pero en esta parte, en la parte de abajo lo traduje, o sea, lo corregía y arriba a veces en este me olvidé de corregir arriba. Bueno, cuando dice 5 o 8 está mal el número sin duda. Los números están aquí, son 248 y 365, lo que debería decir respecto a los mandamientos de hacer o no hacer, o cumplir o no cumplir las leyes. Dice, yo os enseñaré y os mostraré cuán grande es la maldad. Y acá ya hay un primer concepto respecto a ese deseo de recibir, de cuánto puede alimentarse o no esa fuerza dentro de la persona. La persona tiene esa dualidad y según le haga caso a un Dios o a otro, o según siga los mandamientos o no,
en forma coherente y en forma completa, como hemos comentado, va a estar sirviendo a un Dios que es Hashem o a uno diferente. Y eso va a generar una consecuencia de agrandar o no, o minimizar o restringir, bueno, la fuerza hacia un lado o hacia el otro. En este caso, la maldad, que sería lo que es esa fuerza hacia otro Dios, o ese deseo hacia otro Dios, de esa persona, Adán en este caso, cuando quebranta uno de los 365 mandamientos que no debe hacer. eh, en este caso mandamientos, las misbot, y la forma de mencionar a Hashem es justamente Hashem. En este caso la palabra Dios está puesta como Hashem. A veces mostramos de cuando hay conceptos que hay diferentes formas de mostrarlo, a veces ponemos de qué manera lo dice el texto porque puede ser útil. Hay 365 lugares que conectan los sitios que tienen que ver con esos vínculos para que fluya esa luz, esa conciencia, y el no cumplirlos, el hacer algo que está prohibido, por decirlo así, o violar uno de estos 365 mandamientos de no hacer, va a entorpecer ese flujo, o cuando se abstiene de cumplir uno de los 248 mandamientos que se le ha ordenado hacer. Porque por otro lado, además de no hacerlo malo, tiene que hacerlo bueno. Y eso va a generar que los kelim, que son los lugares en donde esa luz del creador se acumula, vayan creciendo, vayan teniendo cada vez más coherencia con cada vez más una realidad más grande y puedan ser aplicados en cada vez más entornos y cada vez más tiempo. Eh, las dos cosas existen en la persona. Lugares donde el ser tiene luz que llega como consecuencia de cumplirlos, y lugares que conectan uno con otro de estos sitios. Y eso tiene una relación directa con unos y otros tipos de mandamientos. La palabra maldad, de nuevo, algunos conceptos que hay de estas palabras, y bueno, que después se pueden comentar. Rendirse al deseo de recibir, sirviendo a otro Dios y violando lo que es el primero de los mandamientos, que es servir siempre a Hashem. O sea, el guiarse por esa fuerza no es cualquier mandamiento que se está violando, sino que es el primero de ellos, de los más conocidos aparte. El primero de los conocidos. No todos los mandamientos están tan claros en cuanto a ser conocidos. Después vamos a ver una clasificación de ellos, pero hay muchos de ellos que se ven literalmente en la Torá y otros que están más escondidos, por decirlo así. Y todos vamos a irlos recorriendo, por lo menos en forma global. De nuevo, Adán simplemente tiene como referencia el notar que en este caso se refirió a la persona de esta manera. Un número, el 365, sabemos que los números son las letras, y bueno, también ese valor de gematría respecto en este caso a las misbot que están prohibidas o que no se deben hacer. Los mandamientos, las ordenanzas, que es la ley del universo en sí, es cómo funciona todo lo que existe, y el ser coherente con esas leyes va a generar una consecuencia eh, buena en ese servidor de Hashem. Se le va a brindar más capacidad para servirlo mejor, por decirlo así, entonces va a tener más luz la persona. Bueno, Dios puesto con este nombre, Hashem, que es el nombre literalmente, es una referencia al creador sin nombrarlo directamente o nombrarlo de esa manera, que significa el nombre.
Y es una forma de dirigirnos a Él, pero sin nombrarlo directamente. El nombrar cierta, de cierta manera algo implica coherencia con eso que se está nombrando. Y hay nombres de Dios que no se pueden mencionar porque uno no está en ese nivel de pureza. Bueno, este nombre en sí, que no lo menciona directamente, es una forma correcta de dirigirnos a Él, por decirlo así. Porque sabemos que nos referimos a Hashem, o nos referimos al Creador, pero eh, no lo hacemos de una manera irrespetuosa, por decirlo así. El número 248, de nuevo, es un número y está puesto para, para verlo en principio. Después capaz que hay más. Después capaz que sobre estos mismos números hay más cosas que vayan surgiendo, pero en este caso solo está el número puesto. Que no se deben hacer, dice, uno puede pecar en hacer lo que no debe, lo que tiene que ver con el crimen. Nos recuerda la letra P, que tenía esa característica. Hay letras que están por debajo de la cintura, que es donde están esas fuerzas hacia el deseo de recibir más fuertes y donde se concretizan más esas acciones. El hacer o el no hacer también tiene que ver con esos niveles más concretos, porque eh, es lo más bajo o lo más concreto de la forma como llevar algo adelante, dentro de esas cuatro formas que hay, de pensar, de comunicar, de sentir y de hacer. Se puede pecar en no hacer lo que se debe o se puede también, eh, se puede pecar en cometer lo malo, en hacer lo malo, y ahí nos recordaba a una de las piernas de lo que eran mensajijó, de las letras P y Ain, estaba un poco por ahí esto. Cuando uno comete el crimen en sí o cuando uno es cómplice de no hacer lo bueno. Hay dos formas de generar ese mal, que tiene que ver con una punta o la otra. Y de las dos maneras uno está cometiendo una violación de las misbot, para un lado o para el otro. En este caso está puesto como ejemplo, simplemente recordando las letras P y AIN en ese sentido. No sé si quieren comentar algo respecto a este primer párrafo de este texto. Estamos ya casi en el final, o sea que sería bueno si comentan algo, si no, vamos a ir despidiendo. Bueno, sí, no, nada para comentar por acá. Ok, dale. Sí, me recuerda, digo, no tiene que ver, pero me recuerda el manual de Kabbalah para un manejo completo de la vida, que pues es realmente una guía de cómo debe uno ser para ganarse ese lugar con Hashem, para ir corrigiendo nuestra alma. Y pues esto está maravilloso, muy digerible y pues le pido a Hashem que nos ayude a poder aprender todo esto. Ay, se me Sí, van las palabras. tiene una línea similar en cuanto a que marca muchas pistas de cómo trabajarse uno, por decirlo así, muchos consejos en ese sentido, pero mucho más cercano a la enseñanza en sí. O sea, sigue más literalmente la Torá que ese texto que ya la traía a un nivel más de la vida diaria. Acá va un poco más profundo respecto a la Torá en sí, o sea, los mandamientos los ve más literalmente
y luego te lo traduce a lo práctico, pero sigue más, sigue más el origen, por decirlo de alguna manera. Pero sí, tiene una Sí, línea similar. y realmente todos los textos, todas las clases que llevamos con usted, pues nos ayudan para afinar nuestra alma. Pero en especial este texto siento que nos va a dar un empujón muy, muy fuerte. Vale, bueno. Y no sé, le digo que siento como que llega, pues en lo particular, me llega en un momento muy, muy oportuno, Ok, como bueno. que me era muy necesario. A pesar de que todas las clases son así, esto es algo especial. Muy bien, bueno, mejor, qué bueno. Eh, bueno, y esperemos que me dé la velocidad de traducción como para poder siempre tener material de traducción. Porque estoy traduciéndolo en paralelo. Sería bueno que hablaran un poco más para enlentezar la lectura. Así me da más tiempo. Pero bueno, veremos, veremos. Bueno, nos Bueno, despedimos. Podemos ir Muchas gracias. podemos ir mezclando con otro libro. Y bueno, sí, sí, si me quedo sin material, algo vamos a tener que hacer. Repasar por lo que vi, pues. Arrancamos Sí. ese, el primero, de vuelta. Y no, no. La idea es ir yendo en paralelo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Estén bien. Gracias, Juan. Gracias a Muchas todos. gracias. Dale, chau, Saludos a chau. todos. Hasta luego, chao. Chau, chau. Gracias. Chao, Ya chao.